Cochabamba 07 del 05 del 2021. El próximo concepto que nosotros debemos conocer es la mediana. La mediana se define de la siguiente manera. Para una distribución de frecuencias o probabilidades de una variable X la mediana de dicho se define a la mediana de los mismos de X como un valor de esa variable X de la variable X que divide la distribución correspondiente en dos partes coma cada una conteniendo la mitad de las observaciones representadas en la distribución. Ese es el valor de la mediana. La definición de la mediana. Estamos hablando de un valor de la variable que tiene o cumple la propiedad de dividir la distribución, sea esta de frecuencias o distribución de probabilidad, en dos partes. Cada una de esas partes debe contener la mitad de las observaciones. O sea, dependiendo de cuál de las dos estemos analizando, estaríamos en esta situación. Voy a diseñar de esta manera, suponiendo que nosotros tenemos acá la
la variable X, si tenemos la variable X acá, entonces tenemos acá una distribución de datos, ¿sí? Tenemos una distribución de datos que va a estar entre un X mínimo y un X máximo. Entre un X mínimo y un X máximo de un conjunto de datos, vamos a tener siempre un número total de observaciones que va a estar dada por la letra N, si es una muestra, o si es una población, tenemos esa distribución en ese conjunto. Cuando estamos hablando de la mediana, estamos hablando de identificar un valor que va a ser la mediana de X que podríamos representarla por una EM de X o podría ser representada por X con esta. ¿Y qué propiedad cumple este concepto? Si esta es la mediana de X, quiere decir que acá tenemos de este lado, a su izquierda tenemos entonces la mitad de las observaciones. Tenemos n medios de observaciones. O tenemos en términos 0,5 en probabilidad, ¿no? O el 50% de las observaciones. ¿Ya? Es lo mismo hablar de n medios o hablar del 50% del total de las observaciones. ¿Sí? El 50% del total de las observaciones se encuentran a su izquierda. A su derecha, ¿cuántos se van a encontrar? Lo mismo. ¿Sí? A su derecha tenemos también el mismo número de observaciones. O sea, tenemos a este otro lado, tenemos también el mismo número de observaciones. N medios de observaciones. N medios de observaciones. ¿Sí? A eso llamamos la mediana. La mediana, estamos hablando de dividir la distribución. No estamos hablando de dividir en distancia, estamos hablando de dividir en frecuencias, en probabilidades o en frecuencias. El porcentaje es sinónimo de probabilidad, no se olviden. Entonces, cuando estoy hablando de porcentaje, estoy hablando de probabilidad. O sea, la probabilidad de que X sea menor al X mediano es 0,5. La probabilidad de que X sea mayor al X mediano es 0,5. Si estamos hablando esto, que la probabilidad de que X sea menor o igual al X mediano es
igual a la probabilidad de que X sea mayor o igual también al X mediano, y esto será 0.5. Estamos hablando en términos de probabilidad o en términos de frecuencia. En términos de frecuencia, la mitad de las frecuencias está, el 50% de las frecuencias está a su izquierda y el 50% a su derecha. ¿De acuerdo? ¿Está bien o no? Esto implica esta definición implica que la mediana solo depende de n o la probabilidad acumulada hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Por tanto, punto seguido, coma, la mediana es una medida de tendencia central que es poco o nada sensible a la presencia de valores extremos en el conjunto de datos presentes en el conjunto de datos. Analizados. Esta es una de sus propiedades más importantes. Contraviniendo la propiedad de la media aritmética. La media aritmética es sensible a la presencia de valores extremos. Hemos dicho que siempre actúa en el sentido de compensar la presencia de esos valores extremos. ¿Sí? En cambio, la mediana es prácticamente no sensible a la presencia de ellos. Lo único que se tiene que hacer es simplemente contabilizar el número total de observaciones y dividir entre 2 para saber ese valor que está en esta región central de la distribución. Ojo, estamos hablando de la distribución de X, estamos hablando de la distribución de probabilidad o la distribución de frecuencia. Para cualquiera de ellas, estamos hablando de un conjunto de datos que están ordenados desde un X mínimo hasta un X máximo.
Entonces, en ese sistema ordenado es lo que yo defino un valor de X que voy a llamar la mediana, que va a tener la propiedad de tener la mitad de las observaciones a su izquierda y la otra mitad a su derecha. ¿Sí? Por ejemplo, sea X el número de hijos por familia en cada hogar de una determinada región. Considere los datos tres, 1, 0, 1, 5, 2, 1, 3, 0, 4, 5, 3, 2, 1, 5. ¿Cuántos hay? Aquí tenemos entonces, esto representa el X sub 1 de este conjunto de datos, este representa el X sub 2 hasta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Para una simbología que estamos analizando, tenemos entonces 15 datos. Determinar la media y la mediana de dicho conjunto. Para la media no hay ningún problema con este cálculo. Lo único que tenemos que hacer es que la media siempre es un total sobre n. Entonces el total tengo que sumar todos estos valores. ¿Cuánto da? 4, 5, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 30, 36 sobre 15. Al hacer la tercera tendría 1, 12 sobre 5. 12 sobre 5, esto es igual a 2.4 hijos por familia. En promedio, esas 15 familias consultadas tienen 2.4 hijos por familia, en promedio. Redondeando eso, se podría redondear a 2 hijos por familia. ¿Está bien? No me he equivocado, ¿verdad? Estamos hablando de 10, 13, 16, 20, 25, 30, 36, está bien. Para el cálculo de la media no hay ningún problema respecto de que si los datos están ordenados o no están ordenados. Es simplemente saber el total sobre n. ¿Sí?
Para la mediana, debo disponer de los datos ordenados. Debo disponer de los datos ordenados. O sea, tendría acá los datos de 0, 0. ¿Cuántos ceros hay? 2 ceros. Hay 1, 2, 3, 4 unos. 1, 1, 1 y 1. ¿Cuántos 2? 1, 2. Tres, hay 1, 2, 3. Cuatro, hay 1 y 3 5. Dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Estos datos ordenados los vamos a representar con esta simbología. El X entre paréntesis 1. El X entre paréntesis el subíndice 2. Así sucesivamente hasta el X entre paréntesis 15. Donde el X entre paréntesis K representa el valor de X que ocupa la posición K en el conjunto de datos ordenados. ¿De acuerdo? Entonces, por definición, de la mediana, para una lista de datos, la mediana de X o el X mediano está dada por el X que ocupa la posición n más 1 medios si n es impar. Y está dada por X que ocupa la posición n medios más el X que ocupa la posición n medios más 1, todo dividido sobre 2, si n es par.
para una lista de datos, como en este caso estamos hablando de que la mediana va a ser dada en función de n. Si n es impar, hay un solo valor central. En cambio, si n es par, hay dos valores centrales que ocupan la región central. La mediana, cuando n es impar, está dada directamente por ese valor central y estaría dada por el promedio de los dos valores centrales cuando n es par. En este caso, para el ejemplo, n es igual a 15. Entonces, la mediana de esta lista de datos es el valor de x que ocupa la posición 15 más 1 sobre 2. Estamos hablando de que ocupa la posición 6. ¿Quién es el que ocupa la posición 6? Tengo x2, 3, 4, 5, 6. Ingeniero, ¿no sería la posición 8? 8. Gracias. Ya me estoy olvidando hasta de sumar y dividir. Ocho. 6, 7, 8. Gracias. Entonces, ¿cuál es el valor de x que ocupa la posición 8? Eso es lo que estamos representando bajo esta simbología. Estamos hablando de 2 hijos por familia. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que la mitad de las familias tienen número de hijos menor o igual a 2. Y la otra mitad de las familias consultadas tiene un número de hijos mayor o igual a 2. A eso se refiere en esta interpretación de esta variable que está expresando el número de hijos por familia. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no se entiende? Se entiende. Perdón, ¿está bien? En cambio, cuando hemos hablado de la media aritmética, no hemos hecho ningún tratamiento previo. Hemos buscado el total y tenemos un promedio. Y ese promedio es una situación del comportamiento del total. ¿Sí? Es el comportamiento del total. La interpretación difiere en ese aspecto. Estas 15 familias tienen en promedio un número de hijos de 2.4 hijos por familia. O sea, estamos hablando entre 2 y 3 hijos en promedio. Redondeando sería 2 prácticamente, ¿no? Pero como está próximo del 5, podremos redondear y decir la interpretación entre 2 y 3 hijos por familia. En promedio. En cambio, acá estamos hablando de que la mitad de las 15 familias tiene un número de hijos menor o igual a 2. Y la otra mitad tiene un número de hijos mayor o igual a 2. Incluye a este valor en ese porcentaje, por si acaso. ¿Estamos bien? ¿Vas a almorzar? ¿No te mandó? Me he mandado, pero ¿vas a almorzar o vas a esperar para mi tío? A las 4 me ha hecho un tío. Voy a almorzar porque voy a aguantar unas personas. Yo ya no lo enterraría a los ricos. Ok.
Ahora, ¿qué respecto de del efecto de valores extremos? Consideremos los datos estos datos. Voy a mandarlo estos datos al otro lado. Au. Voy a capturar la pantalla. Consideremos esos datos y en lugar de tener, supongamos, aquí tenemos, voy a capturar aquí esto, llevarlo acá. Y voy a decir así. Consideremos los datos los mismos datos, solamente que en lugar de este 0 había sido 10. 1, 5, 2, 1, 3. Y en lugar de este 0 había sido, por ejemplo, 6, digamos. 4, 5, 3, 2, 1, 5. Estoy indicando que el x sub 3, que era 0, lo estoy cambiando por 10, y el x sub 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el x sub 9, que era 0, lo estoy cambiando por 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, siguen los mismos datos. Entonces, tenemos eso. ¿Cuál es la media y cuál es la mediana de ese conjunto de datos? ¿Cuál es la media? La media de X, si ustedes ya han hecho ese cálculo, estamos hablando nuevamente del concepto del total sobre N. Entonces tendría 6, o digo 4, 4 más 10, 14, 15, 20, 22, 23, 26, 26, 30, 36, 36, 46, 46, 52. Sí, 52. 52, ¿no? Sí.
52 sobre 15, ¿cuánto es? 3,47. 3,46. Exactamente. 3,47 hijos por familia. ¿Cuál es la mediana? Para la mediana, tenemos que la mediana de X es el valor que ocupa la posición 8. ¿Y cuál es ese valor que ocupa la posición 8? Entonces podemos hacer nuestro diagrama del árbol, si ustedes quieren acá, pueden hacer también esa, se puede presentar en esa forma de diagrama del árbol. Si yo tengo representado esto en la forma de diagrama del árbol, ¿cuál sería la representación en forma de diagrama de tallos? Perdón, de tallos y hojas, no de árbol. Si yo quisiera representarla en la forma de tallos y hojas, tendría acá el 0, 1. ¿Cuántos unos hay? 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Hay el 3, hay el 2, 2 veces 2. ¿Cuántos 2? 2. ¿Sí? Luego, ¿qué hay? Hay el 4, un solo 4. Hoy hay 3, 2, 3, 3, 3. Un 4. Un 4. Hay un 5. No, ¿cuántos 5? 1, 2, 3, 5. ¿Cuántos 6? Un 6. No hay más, ¿no? Y hay 1, 0. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Aquí hay 10 datos. Aquí hay 4. Y aquí hay 1. Sus frecuencias. ¿Cuál es el que ocupa la posición 8? Si aquí hay 10, este es 10, esto es 9, esto es 8. Entonces estamos hablando de ese valor 3. Por familia. ¿De acuerdo? Ha habido una reacomodación de los datos, reacomodación de los datos ordenados. Entonces, ya no es el mismo orden, es otro orden, por consiguiente tenemos esa situación. Voy a trasladarlo, esta voy a trasladarlo a continuación de esto. Y así tenemos ordenados los. Hemos dicho para los datos originales, hemos cambiado para estos otros datos. Entonces aquí tenemos otra distribución y tenemos otros valores. Observen que la mediana ha sufrido una pequeña variación porque los valores que se han adicionado han sido retirados de los valores menores para llevar hacia los valores mayores. Entonces esa
recomposición ha hecho de que se llegue a esta posición de el 3 que quede en la posición 8. ¿De acuerdo? Para poder hallar la mediana en una lista de datos, entonces la herramienta de tallos y hojas es una herramienta fundamental porque yo tengo que ordenar ese conjunto de datos. Ok, ¿alguna pregunta? Entonces tenemos acá lo siguiente. El cálculo de la mediana. El cálculo de la mediana es la aplicación de la definición. Simplemente es eso. Tenemos que hacer una aplicación de la definición. Para una lista, tenemos la mediana de X o el valor mediano, siempre va a ser el valor de X que ocupa la posición n más 1 medios. Si n es impar. En cambio será el que ocupa la posición n medios más el que ocupa la posición n medios más 1 sobre 2 si n es par. Eso para una lista de datos. Para una distribución de frecuencias, tenemos la tabla tipo 1, que es la de datos de variables discretas, la mediana de X es el valor X sub J tal que tiene n sub J es el valor X sub J que corresponde a un n mayúscula sub J mayor o igual a n medios o un h mayúscula
sub j mayor o igual a 0.5. Es el primer valor x sub j que corresponde a una frecuencia acumulada en términos absolutos primero mayor o igual a n medios, o en términos relativos el primero mayor o igual a 0,5. Estamos hablando de ese xj para ese nivel j. Para la tabla tipo 2, para la tabla tipo 2 tenemos una expresión similar donde se tiene que la mediana de x está dada por una expresión x' j menos 1 más c sub j multiplicado por n medios menos n mayúscula j menos 1 sobre n minúscula sub j, donde j es un intervalo que tiene un n sub j mayor o igual a n medios. O podría decir es igual a x' j menos 1 más c sub j multiplicado por 0.5 menos h mayúscula j menos 1 sobre h minúscula sub j, con j que corresponde a un h mayúscula sub j mayor o igual a 0.5. Esto voy a corregir de esta manera para que tengan una sola expresión que esté dando para ambos casos. Cualquiera de las dos situaciones, la primera en términos de frecuencia absoluta, la segunda en términos de frecuencia relativa. Y aquí lo único que tenemos que saber es dónde x' j menos 1 es el límite real inferior del intervalo j que contiene a la mediana. Que contiene a la mediana. C sub j es la amplitud del intervalo que contiene a la mediana.
del intervalo J, ¿no? En el n J-1 o el HJ-1 son las frecuencias acumuladas absoluta o relativa hasta el intervalo anterior al intervalo J, del intervalo anterior al intervalo que contiene la mediana. Y el n sub j o el h minúscula sub j, estamos hablando de la frecuencia absoluta no acumulada absoluta o relativa no acumulada. Del intervalo que contiene la mediana. A la mediana. Entonces, todo está circunscrita a identificar el intervalo J. ¿Y cómo identifico el intervalo J? A través de esta condición. Esta condición es la que identifica cómo se debe identificar el intervalo J cuando se está haciendo el cálculo con una tabla de una tabla de datos agrupados. Debo observar la frecuencia acumulada, ya sea en aspectos absolutos o en términos relativos, y debo considerar el intervalo J como aquel primer intervalo que supera a ese valor que es el cociente de n medios en términos absolutos, o al valor de 0,5 en términos relativos. Esta es la etapa previa a la identificación de el intervalo que contiene a la mediana. Una vez identificado ese intervalo, lo único que tenemos que hacer es una lectura de todos estos conceptos que están en esta expresión, que es una expresión equivalente de una interpolación lineal en ese intervalo. Esto es una expresión equivalente a una interpolación lineal en el intervalo que contiene la mediana, para la condición de estar dividiendo la distribución en dos partes con igual número de observaciones a ambos lados. Este x' j-1 es el límite inferior, la amplitud, la frecuencia acumulada anterior en términos absolutos o relativos y la frecuencia no acumulada para el intervalo j. No es nada.
Eso es para las tablas tipo 2. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre para distribuciones de frecuencias? Perdón, para distribuciones de probabilidad. Lo mismo. Para distribuciones de probabilidad es mucho más sencillo. La mediana de una variable aleatoria, ya sea discreta o continua, vamos a decir que es igual a un x sub 0, tal que cumple ¿qué cosa? Cumple la propiedad de que la probabilidad de que x sea menor o igual a x sub 0 debe ser igual a la probabilidad de que x sea mayor o igual a x sub 0, y esto debe ser igual a 0.5. De esta condición, esta probabilidad sabemos que se define en términos del f de x mayúscula para x0. El f de x para x0. Esto debe ser igual a 0.05. Entonces estamos hablando de evaluar la función acumulada de probabilidad de esa variable aleatoria, y el valor de esa función acumulada debe ser igual a 0.5 para el valor de la mediana, garantizando esta probabilidad que a su izquierda sea igual que a su derecha, con área equivalente a 0.5. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Para x discreta, variable aleatoria discreta, se tiene que la mediana de x es igual a x sub 0, tal que el f de x sub 0, voy a poner x sub j acá, tal que la función acumulada para ese x sub j sea el primero mayor o igual a 0,5. Estamos hablando de buscar aquel x sub j cuya probabilidad de que su función acumulada para ese x sub j sea el primero mayor o igual a 0,5. 0,5. Eso es para el caso de tener una distribución discreta que está dada en una tabla. Y si ustedes observan, es la misma condición que para la tabla tipo 1 de una distribución de frecuencias. ¿Sí?
En cambio, para una variable X continua, variable aleatoria continua, tenemos que la mediana o el valor mediano de X será un X sub 0 tal que cumple ¿qué cosa? Podría referirme en términos de la integral desde menos infinito hasta X sub 0 del f de X diferencial de X debe ser igual a la integral desde X sub 0 hasta infinito de la misma función f de X diferencial de X, y esto debe ser igual en cualquiera de los dos casos 0.5. Esta es la definición adaptada para el caso continuo. El caso de una variable continua, entonces tenemos obligatoriamente que realizar una integral. Y esa integral puede ser desde el extremo izquierdo hasta el X sub 0 con una probabilidad 0,5, o de el punto mediano hasta el extremo derecho también con la misma probabilidad de 0,5. No nos olvidemos que esta primera integral es ¿qué cosa? Es la función acumulada de X para el valor X sub 0 sea igual a 0.5. Esta con esta igualdad genera esta igualdad. Esta última quiere decir que si yo conozco esta función acumulada, debo igualarlo a 0,5 y resolverlo para X0. Para no realizar la integral, yo puedo partir de este antecedente de conocer la función acumulada. Conozco la función acumulada, entonces no necesito hacer ninguna integral. Solamente que la función acumulada debo igualarlo a 0,5 y resolverlo para X sub 0. ¿De acuerdo? Esta última entonces viene a ser un auxilio bastante grande en el caso de ustedes que no tienen conocimiento o práctica de integración para funciones más complejas. Se puede utilizar la función acumulada igual a 0,5. Esos son los métodos de cálculo de la mediana para cualquier situación que estemos analizando. Estamos hablando cálculo de la mediana en cada una de las situaciones particulares, dependiendo de la aplicación que se esté dando en esta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Es aplicar simplemente las fórmulas entonces en cada caso. A ver, vamos a retornar a un ejercicio. Vamos a calcular la mediana de algún ejercicio que hemos resuelto. Hemos resuelto en el cálculo de la media aritmética. Por ejemplo, vamos a empezar de ¿cuál de los resultados?
este ejercicio. Este ejercicio tenemos esta tabla. Voy a hacer una captura de esta tabla para trasladarla a otra región. Voy a hacer esta captura. Y voy a llevarla esta a el final. ¿Dónde está? Voy a llevarlo acá. Aquí voy a hacer esto. ¿Dónde ha quedado? Estoy en esto y voy a generar aquí uno y voy a llevarlo esto acá. Ok, ahora sí. Voy a abrir y voy a construir esa tablita acá para ejemplo. Voy a colocar ejemplos de aplicación. Ejemplos de aplicación. Tenemos entonces esta tablita. Voy a construir esta tablita acá. ¿Cuántos valores tiene? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 5, 6, 7 y 8. No sé cuál está chueco, cuál está recto. Esto, problema de presentación. Aquí tenemos entonces los valores de X a X sub I con los valores de 0, 1, 2, 3, 4, hasta 5. Y aquí tenemos los totales. ¿Con cuál de las frecuencias quieren trabajar? ¿Con las relativas o con las absolutas? Con cualquiera de las dos. Si yo tengo las absolutas, tendría esta información de 2, 3, 4, 5, 4, 2. Esta sería la observación que tenemos de esta. No quiere borrar. Ya. Ya hemos transcrito. Donde X está representando el
número de hijos por familia. Si nosotros queremos calcular la mediana, para calcular la mediana lo único que tenemos que hacer es buscar la frecuencia acumulada correspondiente. En este caso está en términos absolutos, entonces vamos a con la frecuencia acumulada correspondiente, que sería absoluta. Salimos de este valor que es 2, más 3 es 5, más 4 es 9, más 5 es 14, más 4 es 18, más 2 es 20. Eso indica que el número total de observaciones es 20. Entonces, cuando estamos queriendo calcular la mediana de esta distribución X será un X que corresponde a un XJ tal que el N sub J sea mayor o igual a N medios. El N medios es 20 sobre 2 es 10. Entonces, este valor es lo que tenemos que buscar. El primero que supera a 10 en la columna de frecuencia acumulada. El 9 no supera, es el 14 el que supera, es el primero que supera. Entonces hacemos la lectura del X que corresponde a esa. Por eso entonces se concluye que la mediana de esta distribución X, que está dando este número de hijos por familia, es de 3 hijos por familia. ¿Me ha entendido? Si estuviéramos en términos de probabilidad, estamos hablando de lo mismo. Aquí tendría la probabilidad no acumulada y aquí estaría la probabilidad acumulada. En lugar de n medios voy a considerar 0,5. El primer valor que supera 0,5 será el valor de X que corresponde a ello, será la mediana. Voy a buscar, por ejemplo, una distribución. A ver, ocultando esto, estamos ya casi prácticamente sobre la hora, pero de todas maneras, siempre unos minutos más o unos minutos menos no nos va a afectar. Aquí tenemos esto, distribuciones de frecuencias o probabilidad de estar por acá. Voy a sacar una de esas distribuciones de probabilidad para ejemplo. Aquí está. A ver. Variables aleatorias continuas. A ver, esto podría pasar a
esta región y hacer el aquí tenemos, por ejemplo, este enunciado. Dice una variable aleatoria describe el lanzamiento de un dado cargado. La distribución de probabilidad de X está dada por la probabilidad de que X sea igual a 1 e igual a 2 es igual a un sexto, de que probabilidad de que X sea igual a 3 es un doceavo, X igual a 4 es igual al de X igual a 5 en cuarto y la de 6 es D. Determinar cuál es el valor de D para que sea una distribución de probabilidad. Luego calcule la distribución de probabilidad acumulada, hallar la probabilidad de que ocurra esto y podemos calcular la media y la mediana si ustedes quieren. Entonces, cuando tenemos esto, lo único que tengo que hacer es construir la tabla aquí para solución. Tenemos que construir la tablita con X. El dado es de 6 caras, 1, X igual a 2, X igual a 3, X igual a 4, X igual a 5 y X igual a 6. Y para totales siempre tenemos que tener una fila adicional y tendríamos acá los valores de X. Los valores de X, tendríamos las probabilidades de X, la función acumulada de X, tendríamos acá. Cuando estamos hablando de esta tabla, estamos hablando entonces de la columna que tenemos los valores de X y, que son los valores de los números de puntos del dado, 4, 5 y 6, que son en eso, y tendríamos acá las probabilidades para cada valor de X. Para 1 y 2 es un sexto, entonces tenemos acá un sexto. ¿Sí? Para 3 es un doceavos. Para 4 y 5 es un cuarto. Un cuarto. Y para 6 es D. Entonces sabemos que para que esta sea una distribución de total o de probabilidades, tenemos la fila de totales y debemos garantizar que en esa columna debe ser 1. Entonces, ¿cuánto falta? Tendría acá 2 sextos. 2 sextos es lo mismo que un tercio. 2 cuartos es un medio tendría 0,5 y un doceavos. ¿Cuánto falta para completar 1? Entonces yo puedo hacer el f de x, que es la función acumulada, que sería un sexto, puedo completar con 12, que es común, entonces aquí en lugar de un sexto puedo colocar 2 doceavos. No hay ningún problema en eso, ¿verdad? Más 2 serían 4 doceavos, más 1, 5 doceavos, más 3 es 8 doceavos, más otros 3 es 11 doceavos. Para que sea 1 acá, ¿cuánto tiene que ser esto?
un doceavos, ¿no? Entonces el valor de D es un doceavos. ¿Me han entendido? Estoy analizando el denominador. El denominador es 6, 12, 4. El mínimo de ellos es 12. Entonces convierto todo a 12. Para convertir a 12 te multiplico por 2. 2, 12. Más 2 es 4. Más 1, 5. Más 3, porque es 4. 3 por 4 es 12. Más 3 es 8. Más otros 3 es 11. Para que sea 1 de propiedad, eso significa que esto tiene que ser un doceavo. Quiero calcular la media de esa distribución. ¿Cómo calculo la media? La media voy a hacer el X por P de X. Siempre para la media es eso. Entonces tengo acá por P de X un sexto. Puedo convertir en un sexto. 1 por un sexto, un tercio, esto es un cuarto, esto es 1, esto es 5 cuartos, 5 cuartos, y esto es un medio. ¿Cuánto da la suma? A ver, tendría un tercio más un cuarto más 5 cuartos son 6 cuartos, que es 2 tercios. 2 tercios más 1 tercio es 3 tercios, es 1, más 1, 2, 2, un sexto. ¿Estoy bien? ¿Cuánto da la suma? Siete medios. ¿Cuánto? 7 medios. Ya. Siete medios. O lo que es 3.5. Entonces, ese es el número, esa es la media del lanzamiento de ese dado. En promedio va a salir o un 3 o un 4. En promedio sale entre 3 y 4, entre 3 y 4. Puntos, la cara entre 3 y 4, en promedio. ¿Cuál es la mediana? Entonces, de acá tenemos que la media de X es 3.5 puntos. ¿Cuál es la mediana? El primero que supera a 0,5. 4 sobre 12 no es. 5 sobre 12 tampoco es. 5 sobre 12 tampoco es. Entonces es 8 sobre 12 el primero que supera a n medios. Es el primero mayor a 0,5. Entonces la mediana es 4. Lo mismo que en el caso de las distribuciones de frecuencia. Estamos hablando que la mediana va a ser 4. Ok, quedaremos por acá si es que no hay preguntas. Lo mismo que hemos calculado acá,
solamente que hemos hecho en términos de frecuencia, el primero que supera acá a n medios. N medios era 10, el primero mayor a 10 ha sido, en este caso, acá, esto es el primero mayor a 10. El primero mayor a 10. Entonces define el valor de x, que será la mediana. Aquí es el primero mayor a 0,5. Aquí es el primero mayor a 0,5. Esa es la referencia que se tiene para poder identificar el valor de la mediana. Muy bien, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Les he robado 11, 15, 20 minutos, 10 minutos. Les agradezco. Los veo la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao. Chao, chao.